Gracias a todos por su compañía. El día de hoy vamos a tocar temas muy importantes con respecto a las enfermedades crónicas. Seguramente muchos de ustedes quienes nos escuchan o padecen de alguna enfermedad crónica o conocen a algún familiar, algún amigo cercano que padezca alguna de ellas. Son enfermedades, por supuesto, muy frecuentes y dado que son enfermedades que se establecen en el tiempo, no suelen tener un tratamiento curativo. Es decir, son enfermedades que van a estar presentes durante una buena cantidad de tiempo. Y debemos aprender qué podemos realizar, qué acciones podemos tomar, qué modificaciones podemos hacer en la forma en la cual vivimos para lograr su control, para evitar que sigan avanzando y progresando en el tiempo. En esta presentación vamos a intentar responder 3 preguntas fundamentales sobre este tipo de enfermedades. ¿Qué se presentan? ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué ocurre en el cuerpo de la persona que padece una enfermedad crónica? Por supuesto, la más importante de estas preguntas que vamos a responder el día de hoy es ¿cómo evitar que esta enfermedad siga avanzando? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos realizar de modificación de la forma en la cual vivimos para lograr disminuir esa progresión de las enfermedades crónicas? Quienes padecen de este tipo de entidades clínicas de enfermedades, muy bien sabrán que con el paso de los meses o con el paso de los años en algunas otras patologías, se van empeorando en el tiempo. Finalmente son enfermedades que van a progresar y que van a producir un impacto sobre la forma en la cual funciona nuestro organismo. Y es que estas enfermedades crónicas son todas aquellas que se sostienen en el tiempo. Distinto, por ejemplo, a un dolor de muelas que viene y se va, o distinto, por ejemplo, a lo que ocurre en muchos casos de dolores articulares leves, sobre todo los que ocurren en las personas jóvenes. Estas enfermedades se presentan con una duración mayor a 6 meses. Cuando tenemos una enfermedad, una manifestación de cualquier tipo, que se presenta durante más de 6 meses seguidos, estamos hablando de que padecemos una enfermedad crónica. 6 meses es el momento de corte y de ahí para adelante todo lo que pueda eventualmente durar la enfermedad. Y puede presentarse en cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, podemos tener un acné que dure más de 6 meses, en este caso estamos hablando de una afección de la piel, que dura más de 6 meses, entonces estamos ante una enfermedad crónica. Pero también puede afectar una articulación, como en el caso de la artrosis. Cuando dura más de 6 meses, estamos entonces ante una enfermedad crónica. Y se caracterizan ellas porque hay un proceso degenerativo del tejido afectado. En el caso de la articulación, entonces tendremos una degeneración, una pérdida del cartílago de la articulación. En el caso del acné tendremos una destrucción de los tejidos normales, naturales que ven a ver en la piel y entonces aparecen cicatrices, aparecen fibrosis que no deben estar presentes allí. La aterosclerosis, por ejemplo, que también es una enfermedad crónica. Entonces tendremos una degeneración de las arterias y las venas en nuestro cuerpo. Se van destruyendo estos tejidos normales que debemos tener y se van reemplazando generalmente por fibra. Y la fibra, pues obviamente, no es funcional. Hacemos una cicatriz en esos tejidos normales y se van deteriorando de una manera progresiva, constante en el tiempo. Y dado que hay una muerte de tejido, una muerte de células de nuestro organismo, por ahora en los diferentes sistemas médicos, en los diferentes abordajes que podemos hacer de este tipo de enfermedades, vamos a considerar que son enfermedades incurables. Porque curarlas implicaría devolver atrás
al funcionamiento natural de nuestro organismo antes. Si perdimos cartílago, implicaría entonces que tengamos la capacidad de recuperar ese cartílago perdido. Si estamos ante la obstrucción de una arteria, tendríamos que tener la capacidad de devolver esa arteria como estaba antes, y por ahora no tenemos los mecanismos, las formas suficientemente efectivas para retroceder en el tiempo estas degeneraciones que han habido. Vamos a evitar que sigan avanzando, pero no podemos curarlas, es decir, no podemos regenerar estos tejidos que se han perdido. Además, porque hacerlo implicaría entonces devolver atrás el proceso de envejecimiento, eso no lo podemos hacer por ahora. Tenemos varios ejemplos de enfermedades crónicas, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es muy frecuente, la enfermedad coronaria, obstrucciones en estas arterias del corazón que se presentan con el paso de los años y la conjunción de diferentes factores de riesgo. El cáncer, estamos hablando en este caso del cáncer no terminal, el cáncer que puede tener un tratamiento lo suficientemente efectivo para evitar la muerte de la persona. Artrosis, la artritis, la gota, que es otra forma también de afección articular. Fibromialgia, las personas que tienen colon irritable, que va a estar presente durante toda la vida y que no es curable tampoco. Tener episodios de actividad de la enfermedad, otros momentos en los cuales vamos a tener manifestación de la misma. El asma, la rinitis alérgica, por ejemplo, es una enfermedad que va a estar presente toda la vida, que puede producir también degeneración de la mucosa, en este caso en la nariz. La diabetes, todos estos son ejemplos de enfermedades crónicas, enfermedades que van a estar presentes durante más de 6 meses y sobre cada una de las cuales deberíamos evitar su progresión, su avance, su empeoramiento. Por supuesto que son enfermedades de un gran impacto. En la actualidad, en casi todos los países del mundo, son las enfermedades más frecuentes. Incrementan en su presentación, en su frecuencia con la edad. Entre más años vamos sumando de vida, tendremos también un mayor riesgo de presentar cualquiera de estas enfermedades crónicas. Y tienen una particularidad muy importante, y es que la mayoría de ellas están ligadas al estilo de vida que llevamos. Que comemos con mucha sal, que consumimos muchos alimentos con grasas, grasas no saludables, que tenemos sedentarismo, que llevamos una mala higiene del sueño, que manejamos muchísimo estrés. Todas estas son enfermedades ligadas a ese tipo de factores y todos van a conjugarse para terminar por incrementar el riesgo de presentar una enfermedad crónica. Y como son enfermedades sostenidas en el tiempo, uno puede padecer este tipo de enfermedades más de 20 años o incluso más de 30, de acuerdo al tiempo de vida final. Son enfermedades que van a costar bastante para los servicios de salud. Pero además van a costar bastante, van a producir una alta carga económica para las familias de las personas que padecen estas enfermedades y para el mismo paciente. Y entre más años pasan con la enfermedad, pues por supuesto que se invierten mucho más recursos en su control y en el tratamiento de los síntomas que producen. Aquí hay algunas cifras muy importantes con respecto a este tipo de enfermedades. Más o menos 2.6 millones de personas en todo el mundo mueren cada año como consecuencia del sobrepeso o de la obesidad. Es un pocotón de gente. O como consecuencia de no lograr el control efectivo del peso. 4.4 millones de personas al año por trastornos del colesterol, que a veces también los vemos, estas enfermedades, como si estuvieran exentas de cualquier tipo de riesgo de muerte, y no es cierto, al contrario, tenemos riesgo de morir como consecuencia de varias de estas condiciones, de estas enfermedades crónicas. 7.1 millones de personas al año por hipertensión arterial no controlada. 7 millones de personas que mueren como consecuencia de la contaminación medioambiental.
Y esto es especialmente importante en las ciudades grandes, como Bogotá, como Bucaramanga, como Barranquilla, como Cali, todas estas ciudades grandes que tienen una mayor carga de contaminación en el aire que respiramos, va a terminar por producir un impacto directo sobre nuestro estado de salud, terminar por afectar también nuestra expectativa de vida. 3.3 millones de personas mueren al año como consecuencia del sedentarismo. A veces un sedentarismo por condiciones médicas, dolor de rodilla severo que impide la realización de la actividad física, otras veces también por pereza, que está haciendo mucho frío, que está haciendo mucho sol. Preferimos entonces no ejercitarnos y eso claro que también va a tener un impacto directo sobre nuestro estado de salud. Tenemos aquí frecuencias de enfermedades, algunas digamos que son más prevalentes, más frecuentes en la población, otras no tanto. Hipertensión arterial, de todas maneras, 7.3% de la población, es decir, más o menos unas 7 de cada 100 personas tienen hipertensión arterial. Diabetes, 9%, 9 de cada 100. Dislipidemia, es decir, trastornos del colesterol, hablamos de 42 personas de cada 100. Estamos casi en un caricellazo. La mitad de las personas van a tener un problema del colesterol, la otra mitad no la va a tener. Si estamos en un salón, dos personas, casi que una de ellas va a tener el problema del colesterol y la otra no. La fibromialgia, 4 de cada 100. La enfermedad coronaria, 5 de cada 100. El túnel del carpo, muy frecuente, 10 de cada 100 personas van a tener este padecimiento. La artrosis, la mitad de las personas, especialmente las personas con más de 45 años. 50%, uno de cada dos. Nuevamente, si nos reunimos dos personas, lo más probable es que al menos una de ellas vaya a padecer de esta enfermedad o que ya la tenga. Las demencias, 8 de cada 100 personas, el colon irritable, 20 de cada 100, también muy frecuente. Seguramente que si se hicieran estudios mucho más grandes en la población, sería todavía más frecuente. Y la gastritis, identificable en 2.5 de cada 10 personas o en 25 de cada 100. Son entonces todas entidades clínicas, enfermedades muy frecuentes en la población. Y debemos aprender a identificar ciertas señales que van a permitir detectarlas de manera temprana. Unos síntomas que debemos tener en cuenta para al menos sospechar su presencia, investigarla. Puede que en muchos casos las causas sean por otro motivo. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, cuando combinamos el tener mucha sed, orinar muy frecuentemente y tener un hambre constante, suelen ser manifestaciones de una diabetes no controlada. Caso de la hipertensión, presentación de dolores de cabeza, zumbidos en los oídos, destellos de luz en los campos visuales de nuestros ojos, pueden ser manifestaciones de hipertensión. El zumbido de los oídos, la acumulación de grasa en nuestro abdomen, la sensación de fatiga constante suelen acompañar a los trastornos del colesterol. Adormecimientos constantes en las extremidades, dolor en las piernas al iniciar el ejercicio, este dolor se quita cuando entramos en reposo, o el pliegue en el pabellón de las orejas, son señales de que tenemos obstrucciones severas a nivel de las arterias de nuestro cuerpo, generalmente de las arterias coronarias. Aquí mostramos una foto del pliegue que podría haber en la oreja que indica una obstrucción arterial generalmente severa a nivel de las coronarias. En el caso de la artrosis, entonces la presentación de un dolor articular al principio en las noches, después de la actividad del día, posteriormente pues será un dolor que se va a presentar a lo largo del día, cuando ya estamos ante casos de artrosis muy severas. Y al principio este dolor de la artrosis suele mejorar con la actividad. Entonces la persona dice, oiga, sí, me estaba doliendo, pero muevo un poquito la articulación, me pongo a caminar algo, hago alguna cosa en la casa, un oficio, y con él me pasa ese dolor. Puede ser una manifestación temprana de que ya está ocurriendo un proceso de
degeneración del cartílago de la articulación. Y la presentación de inflamación en estas articulaciones, con deformidades en algunos casos, sobre todo en las manos, que es mucho más visible, son manifestaciones tempranas de que ya está ocurriendo un proceso de desgaste, de degeneración articular. En el caso de la fibromialgia, la fatiga constante, un dolor generalizado que va por aquí, por allá, en distintos sitios del cuerpo, y la sensación de adormecimiento en todo él, suelen ser manifestaciones tempranas de esta enfermedad crónica. Para el colon irritable, dolor abdominal, nuevamente después de comer algunos alimentos, con hinchazón, con incremento del volumen del abdomen, también que se presenta luego de ingerir algunos alimentos, son manifestaciones de esta enfermedad. Para el deterioro, la degeneración de los riñones, entonces cuando se nos empieza a acumular el líquido en el cuerpo, que lo vamos a ver en los tobillos, en los pies, se nos incrementa de tamaño, la disminución del volumen de la orina y la sensación de fatiga generalizada, son manifestaciones de que estamos envejeciendo ese órgano y de que se está empezando a presentar una insuficiencia del riñón. Recordemos que todas las personas después de los 45 años a 50 años comenzamos un deterioro progresivo de la función del riñón. Entre más reserva funcional tengamos, es decir, entre mejor hayamos conservado hasta ese momento nuestros riñones, pues tendremos al final una mejor posibilidad de evitar este tipo de enfermedades. Más o menos 1% de la función renal la vamos perdiendo con cada año de vida después de los 45 años. Adelante, si vivimos 100, pues obviamente cuando lleguemos a los 100 tendremos unos riñones envejecidos que no van a funcionar de la misma manera que unos riñones jóvenes. Y el cáncer, que tiene varias manifestaciones tempranas que deben hacernos generar alarma sobre su presentación. Pérdida de peso sin ninguna explicación. Por supuesto que si estamos haciendo una dieta, lo esperable, no es lo natural, es que tengamos pérdida de peso, pero si estamos comiendo de forma normal, no hemos iniciado un plan de actividad física dirigido a perder peso, esta es una manifestación de que pudiéramos padecer de un cáncer en alguna parte del cuerpo o hemorragia sin razón. No nos golpeamos, pero sangramos. Nos cepillamos los dientes de una manera muy suave. Tenemos hemorragias muy intensas. Las fiebres o sudores nocturnos. Un cansancio severo que no mejora nunca y que tampoco tiene una razón aparente para su presentación. Los cambios en la frecuencia de la deposición, en el funcionamiento de nuestro intestino. Cambios en la coloración de la piel o de la forma, tamaño de los lunares. O los cambios en el apetito. Bien sea porque tenemos de más o bien sea porque tenemos de menos. Todas estas son señales que si las tenemos debemos buscar el médico de familia, el médico tratante que nos ayude a orientar sobre su presentación, investigar y descartar la presentación del cáncer. Y estas enfermedades crónicas tienen diferentes factores que la impactan. El cuerpo ocurren al menos estos 4 procesos como parte del contexto de estas patologías. Se inflama crónicamente el cuerpo, se oxida, se degeneran los tejidos y se mueren nuestras células. Es decir, desde que comienza hasta el final, lleva el proceso fisiopatológico a la muerte de las células y la degeneración de los tejidos. Porque estas inflamaciones crónicas son inflamaciones no reparadoras. La función natural del proceso inflamatorio es reparar nuestro cuerpo. Cuando tenemos una herida en la piel, por ejemplo, tenemos un proceso inflamatorio en ese sitio que busca la recuperación del tejido. Pero cuando esta se establece durante más de 3 meses, vamos a tener una inflamación que no va a servir de mucho y al contrario, va a afectar el funcionamiento de nuestro cuerpo. En ocasiones no es visible. La persona se ve aparentemente normal,
Pero tenemos exámenes de sangre que seguramente a muchos de ustedes les han solicitado como la proteína C reactiva. Y en las personas, en algunas de las que tienen inflamación crónica, vamos a ver una proteína C reactiva elevada, sin ninguna otra manifestación. Y esta inflamación crónica de paso tiene que se genera en un sitio del cuerpo, por ejemplo, una rodilla, pero va a tener efectos sistémicos. Esa inflamación se va liberando sobre el torrente sanguíneo y va a afectar tejidos distantes. Buenos ejemplos de eso que ocurre se encuentra en la obesidad, en la cual tenemos inflamación en la grasa abdominal, pero esos agentes inflamatorios se liberan y circulan a lo largo del cuerpo, o en la artritis, o en la aterosclerosis. Vamos a tener una inflamación sostenida en todo el organismo, y si tenemos algún órgano débil, pues allá va a pegar este efecto de la inflamación crónica, porque todo nuestro cuerpo es un conjunto. Las toxinas que consumimos o que respiramos, un balance oxidante, es decir, una alimentación inadecuada, un incremento en la oxidación de nuestro cuerpo, los traumatismos y la misma degeneración van a terminar por producir inflamación crónica, que incrementa la velocidad del envejecimiento y que produce muerte celular. Induce también más degeneración de los tejidos, un proceso inflamatorio sostenido sobre una parte del cuerpo en particular, va a hacer que se degenere, que se envejezca más rápido ese tejido. Y al final va a quedar una fibra, una cicatriz no funcional. Y a la final entonces vamos a tener aumento del dolor, vamos a tener daño de otros tejidos del cuerpo y en todos los casos sí vamos a tener un incremento del riesgo cardiovascular. Es decir, cuando tenemos una inflamación crónica sostenida, tenemos más riesgo de presentar un evento cardiovascular severo como un infarto, por ejemplo, o como un derrame cerebral. La oxidación es un proceso continuo que tenemos en nuestro cuerpo, ocurre de manera natural como parte del proceso de generación de energía en nuestro organismo. En condiciones normales, nuestro mismo cuerpo tiene la capacidad de balancear esa producción de oxidación, de agente oxidante, los radicales libres, y de producir mecanismos antioxidantes naturales que lo bloqueen. Pero hay momentos que por nuestro estilo de vida, por los alimentos que consumimos, por una enfermedad en particular o por tener una inflamación, se desbalancea y empezamos a oxidar nuestro cuerpo. Eso hará que nuestro cuerpo entonces se degenere, que perdamos células, se van a empezar a morir, que tengamos daño de las proteínas estructurales como el colágeno y se incrementa la velocidad con la cual se produce el envejecimiento en nuestro organismo. La degeneración de los tejidos, es decir, la muerte progresiva, la pérdida de los mismos, que puede ocurrir como consecuencia de inflamación de agentes oxidantes, del consumo, de la exposición a diferentes toxinas, y hace que perdamos ese tejido funcional, se va perdiendo de a poquito y se produce un tejido que tiene una mala calidad, no va a funcionar igual de bien que antes. Un buen ejemplo de eso es la aparición de las arrugas. ¿Tenemos producción de piel? Claro que sí. Tenemos producción de proteínas como el colágeno en la piel también, pero estas ya no cumplen la misma función que antes y entonces se hacen esos pliegues visibles, aparecen esas arrugas como consecuencia de un daño sostenido sobre el tejido. En algunas enfermedades, como la artrosis, por ejemplo, entonces esa degeneración de los tejidos produce dos síntomas. Uno de ellos es el dolor, y entre más se degenera la articulación, pues tendremos una mayor intensidad del dolor. También se produce la deformidad. Estas dos manifestaciones son una prueba de ese proceso degenerativo del tejido. Aquí en la imagen, por ejemplo, vemos cómo en la obstrucción de las arterias, que es otra enfermedad crónica, se produce entonces una pérdida de ese tejido natural que deberíamos tener en la arteria. Y se reduce el tamaño de esa arteria por donde va pasando la sangre hasta que produce un infarto. Y la muerte de nuestras células
por envejecimiento, por exposición a toxinas, por inflamación crónica, por oxidación, hace que perdamos esa capacidad para renovar nuestras células. Ya las células madre, que son esas fábricas de células para recuperar las que vamos perdiendo, no son capaces de dar abasto las que quedan con la necesidad que tenemos de recuperar nuestro cuerpo. Es decir, al final vamos a tener una pérdida progresiva de las unidades funcionales que producen los tejidos. Eso explica esas manifestaciones propias de las enfermedades crónicas. Diferentes causas llevan a el desarrollo y la aparición de las enfermedades crónicas. Dietas no saludables, el sedentarismo, la ausencia de actividad física, la contaminación medioambiental, que casi que es inevitable, al menos por ahora, el consumo excesivo de alcohol o el tabaquismo, la exposición crónica no controlada al estrés. Con no controlada nos referimos a la ausencia de mecanismos de afrontación del estrés, la ansiedad y la depresión, el proceso natural del envejecimiento y el exceso también de actividad física. Todos estos son factores que van a contribuir al desarrollo de las enfermedades crónicas. Y vamos a ver ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros para controlar de forma natural la evolución de estas enfermedades crónicas? Ya dijimos que para la mayoría no tendremos una cura, pero sí que podemos evitar que sigan progresando en el tiempo, que produzcan manifestaciones sintomáticas, que produzcan un impacto directo sobre la capacidad para realizar actividades, sobre nuestra propia naturaleza, sobre el desarrollo de nuestra vida. Y tres pasos fundamentales que debemos modificar: alimentación, nuestro estilo de vida, incluye diferentes comportamientos y actividades que hacemos en la vida cotidiana, finalmente a través de la medicina natural. Tres pasos fundamentales mediante los cuales vamos a lograr el control del avance degenerativo de las enfermedades crónicas. Por supuesto, también lograremos con esas modificaciones evitar el desarrollo de muchas más de estas. Porque padecer una enfermedad crónica no nos libra de la posibilidad de tener otra. Puede tener 5 enfermedades crónicas, por ejemplo, a la vez. Uno puede desarrollar diabetes, hipertensión, artrosis, obesidad, todas juntas. Y en ese caso, pues tendremos un cóctel, una combinación muy peligrosa para nuestro estado de salud. Alimentos que debemos evitar, y casi que de esto hemos hablado varias veces: los alimentos fritos o los alimentos ricos en grasas saturadas, los alimentos ultraprocesados, las carnes de producción industrial, por ejemplo, los productos de paquete, todos estos que son ultraprocesados, obviamente que son muy negativos a la hora de cuidar nuestro cuerpo y a la hora de evitar el avance de las enfermedades crónicas. El azúcar refinada, las bebidas gaseosas, los alimentos enlatados, las harinas refinadas, que reducir su consumo porque van a producir deterioros en nuestro cuerpo, van a producir inflamación crónica, oxidación crónica, van a afectarnos bastante, de hecho, y hay que reducir su consumo. Entre menos mejor. Si ocasionalmente se antoja uno de alguno de ellos, pues está perfecto consumirlo, pero hay que evitar su exceso. Alimentación para la pérdida de peso, y ojo que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades per se, pero también son condiciones que incrementan el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades. Aquí algunas recomendaciones para la pérdida de peso. Suele ser un problema recurrente y no es tan fácil perderlo. De hecho, si fuera fácil, no existirían personas con sobrepeso ni obesidad.
Primera recomendación, deberíamos partir la comida del día en unas 5 a 6 porciones. Eso hará que no tengamos sensación de hambre constante. Por lo tanto, podría reducirse entonces también el tamaño de cada porción. Aquí mostramos en la imagen la distribución de cómo debería ser un plato de almuerzo. Un cuarto en la proteína animal. Generalmente si nosotros revisamos, pues solemos comer cantidades mucho más grandes. Un cuarto del plato está bien. Un cuarto en cereales, legumbres. Entonces, por ejemplo, el cuartico del plato para los granos, el cuartico del plato para el arroz y medio plato de verduras. Obviamente en nuestra cultura latinoamericana generalmente tenemos una distribución del plato bastante menos saludable. Tomar mucha agua, al menos 2 litros. Evitar los paquetes, productos de paquetes, los snacks que tienen una carga muy importante de energía para el cuerpo y favorecen es la ganancia de peso. Porciones pequeñas si consumimos lácteos que sean lácteos descremados. Evitar la adición de azúcar y por de paso evitar la adición de sal y consumir todos los días al menos unas 4 porciones de frutas y verduras. Si uno logra hacer este tipo de recomendaciones, de seguirlas, vamos a tener seguramente una pérdida de peso. Frutas útiles que nos van a contribuir a evitar el avance de la enfermedad. La fresa, la piña, el melocotón, estas frutas rojas como la mora, las manzanas, los arándanos, la papaya, el mango y las cerezas son frutas que van a contribuir a disminuir la velocidad con la cual avanzan las enfermedades crónicas. El consumo de proteínas, preferiblemente consumamos proteínas magras, es decir, aquellas que tienen menos del 10% en su composición de grasa. En el caso de las carnes rojas, debería así verse como esta de la foto, bastante roja, con pocos puntos blancos. Entre más punticos blancos veamos, pues tendremos una carne con un mayor contenido de grasa. Esa grasa la vemos evidente en cuando consumimos carne molida, por ejemplo. Su mayoría es como con bastantes pintas blancas. Todo eso es grasa que no deberíamos consumir. En proteínas deberíamos consumir más o menos unos 150, 180 gramos por día. Y en la medida en que el bolsillo lo permita y el acceso a los mercados también lo permita, deberíamos preferir los pescados de mar como fuente de proteína animal. O también tenemos las opciones de las carnes blancas, el pollo, el pavo, el conejo, el cordero y el cerdo. Preferir estas sobre las carnes rojas, mejor ejemplo la carne de res, que van a producir una mayor velocidad de oxidación en nuestro cuerpo. Entonces, entre más poquito mejor. Vegetales recomendados para evitar el avance de la enfermedad: el aguacate, las berenjenas, el frijol negro, el ajo. El ajo, por ejemplo, que lo podemos utilizar como aditivo alimentario en la preparación de nuestros alimentos. Ahí estamos aportando para que nuestro cuerpo tenga menos avance, menos degeneración. Tomate, pepino, la calabaza, la remolacha, la zanahoria, los frutos secos sin aditivos, el chocolate sin azúcar, van a ayudar a que se degenere menos nuestro cuerpo. ¿Qué tanto consumir? Digamos que básicamente lo que habría que hacer es preferir el consumo de estos alimentos sobre otros al momento de preparar nuestros distintos platillos al día. De tal manera que uno todos los días consuma, aunque sea 3 de estos. Empecemos a consumir todos los días 3 porciones de cualquiera de estos, entonces los vamos rotando para no aburrirnos y eso va a contribuir a evitar el avance degenerativo de las enfermedades crónicas. Aditivos alimentarios, aderezos que podemos utilizar y que van a ayudar a nuestro cuerpo. La miel de abeja, la cúrcuma. No estamos tan acostumbrados a su sabor, igual que al jengibre. No podemos ir introduciéndolo de a pocos y eso va a ayudar a la canela. Hay gente, por ejemplo, que le encanta preparar agua de canela, introducirlo en el consumo. Uno en vez de consumir agua solita, por ejemplo, puede hacer agua de canela y consumirla durante el día. Eso también va a contribuir al control de este tipo de enfermedades.
El ajonjolí y los aceites, preferir el aceite de oliva o el aceite de semillas de uva o el aceite de ajonjolí. Recordemos que los aceites, en la medida de lo posible, deberían no ser reutilizados, no reciclados. Los lácteos, si nos gustan, si nos caen bien, aquí muy importante evaluar su tolerancia. Hay personas que toman un poquito de leche, por ejemplo, y ya genera distensión abdominal, es decir, abombamiento, con dolor, con malestar. Pues en esos casos o no los consumimos o consumimos productos deslactosados, que va a caer mal y tampoco tiene sentido. Si consumimos lácteos, entonces que sean descremados para no aportar tanta grasa al cuerpo. Y también está la opción ahora de los lácteos, entre comillas, de origen vegetal, como la leche de almendras, por ejemplo, o como las leches de arroz. Si le gustan a uno, podemos introducirlas en la dieta y también van a contribuir a evitar la progresión de estas enfermedades crónicas. Nuestro estilo de vida, el segundo paso. Y el estilo de vida incluye las actitudes, los comportamientos, nuestra interacción con la vida, con los diferentes factores, con las diferentes actividades. Y tiene dimensiones individuales, por ejemplo, de la realización o no de actividad física y por supuesto que colectivas, que hay una moderación a través de la sociedad, de lo que hacemos y lo que no hacemos. Ahorita, por fortuna, estamos en un momento del boom de la realización de la actividad física, de lo fitness, un estilo de vida un poco más saludable, todo eso va ayudando incluso a que uno module su estilo de vida también. Podríamos estar expuestos a un imaginario colectivo, por ejemplo, del sedentarismo. En ese caso, estaríamos ante factores que van a afectar nuestro estilo de vida de manera negativa. El sueño, por ejemplo, debería ser reparador. ¿Cómo sabemos si tenemos o no un sueño reparador? Si al día siguiente, cuando nos levantamos, sentimos o no cansancio y sentimos o no que nos hizo falta sueño. Sueño reparador pues, debe estar libre de cansancio, por supuesto, y sentir que es bastante, lo suficientemente descansador para nosotros. Generalmente se requiere dormir al menos 8 horas. Algunas personas, por su constitución genética, por la forma en la cual funciona su cuerpo, requieren menos de 8 horas. 6 horas, por ejemplo, son suficientes para algunas. Pero en la mayoría de la población al menos se necesitan 8 horas. Otras personas pueden necesitar más. Hay personas que necesitan al menos 10 horas para sentirse descansados. Y para lograr un sueño de calidad, un sueño reparador, suele ser necesario que tengamos una adecuada higiene del sueño, es decir, una temperatura bastante buena en la habitación donde nos encontramos, que tengamos también una temperatura adecuada, que no haya luz en exceso, que interrumpa, que dé señales a nuestro cerebro de levantarse, lo mismo con el ruido. No siempre todos estos factores se tienen en cuenta y hacen que tengamos un sueño de menos calidad. Y también muy importante, si hemos tenido problemas de sueño, algunas personas entonces comienzan a tener ansiedad al momento de dormir porque sienten que no van a poder dormir. Que el sueño tampoco se convierta en un momento que genera ansiedad, entre otros porque esa ansiedad va a hacer que tengamos menos calidad del sueño. Actividad física también parte de nuestro estilo de vida. Reduce la intensidad del dolor, mitiga el daño estructural, reduce el riesgo de que generemos los tejidos. Al menos 4 días por semana, durante al menos 30 minutos cada día. Es una intensidad bastante buena. Hay que hacer ejercicios aeróbicos, es decir, aquellos que nos obligan a respirar un poquito más. Pero también hay que buscar ejercicio de fortalecimiento, que los músculos tengan la suficiente fuerza para cargar nuestro cuerpo, si no vamos a tener un deterioro prematuro. Y el estiramiento para no perder flexibilidad. Caminar, el yoga, el pilates, trotar, la natación y el tenis son ejemplos muy buenos de actividades físicas que van a ser muy útiles para evitar el avance degenerativo de las enfermedades. Hay que manejar el estrés.
Y recordemos que esto es un proceso, no vamos a aprender a manejar el estrés de, de un momento a otro. En un día no se aprende eso, al contrario, con un trabajo constante durante semanas, durante meses, incluso durante años, se va a lograr aprender el manejo efectivo del estrés, estableciendo prioridades, contactando personas que nos apoyen, bien sean familiares o bien sean amigos o incluso profesionales externos, expertos en el manejo del estrés. Debemos buscar actividades que nos relajen, que nos permitan descargar ese estrés que sentimos y evitar el pensamiento obsesivo en los problemas. Al fin y al cabo no ganamos nada pensando de manera continua en los problemas que tenemos. Si con ello lo solucionáramos, pues sería bastante útil. Pero de hecho no lo hacen y lo que van a generar es mucha más ansiedad. Van a generar incluso perspectivas catastróficas de la vida, que tampoco son buenas, no son útiles, generan más estrés. Entonces, debemos lograr aprender como proceso, cómo gestionamos nosotros cada uno ese estrés que sentimos, cómo vamos a gestionar esos problemas que son naturales durante la vida. Terapias naturales. 4 muy buenas. La apiterapia con veneno de abejas, la terapia neural con procaína, la biopuntura que es con productos naturales y la osteopatía que a través de la manipulación del cuerpo va a permitir también reducir focos de inflamación, mejorar la movilidad articular. Terapia bastante buena en evitar la degeneración de los tejidos. La terapia neural es bastante buena para activar procesos de regeneración de nuestro organismo, es decir, para recuperar esos tejidos que vamos perdiendo. Y la biopuntura muy útil para activar también este proceso regenerativo y para sincronizar nuevamente nuestro cuerpo. Todas son un complemento, en ocasiones uno utiliza alguna para un momento del tratamiento y posteriormente puede requerir de la ayuda de otras. Y las medicinas naturales, estas que consumimos a diarios, que apoyan ese estilo de vida que debemos tener saludable. Van a ayudar que nuestro cuerpo, con un contexto de estilo de vida lo suficientemente adecuado, potencie nuevamente esas capacidades que tiene para recuperarse. También nos ayuda a suplementar nuestra dieta. En ocasiones es necesario suplementar la dieta de algunas vitaminas. Por ejemplo, quienes vivimos en Bogotá y con todos estos tiempos que tuvimos de cuarentenas, pues seguramente requerimos ahora o en el pasado o tal vez a futuro, una suplementación de la vitamina D. Estuvimos menos expuestos al sol, nuestro cuerpo produce esa vitamina con la exposición solar y pues finalmente si estuvimos encerrados, pues seguramente entramos en déficit de esta vitamina. En esos momentos, pues estas medicinas naturales nos contribuyen también a suplementar la dieta de una manera normal, adecuada. Y los objetivos principales también de estas medicinas naturales, de estos apoyos, son el control de los síntomas como el dolor, como la inflamación. También el manejo de la oxidación, de esos procesos degenerativos y evitar también, por supuesto, el avance, la velocidad con la cual progresan este tipo de enfermedades. Para la intoxicación, toxinas que consumimos de manera habitual. Alimentos útiles, el té verde, por ejemplo, la alcachofa. No es tan común que la consumamos en nuestro medio, pero en la medida en que podamos, deberíamos consumirla. El limón, el pepino, la remolacha, la manzana roja, depurativa, el jengibre y el perejil. Si pudiéramos consumir de este tipo de alimentos, vamos a tener una ayuda bastante buena para nuestro organismo que lo pueda depurar. Ya entrando en materia de los productos naturales que nos permiten desintoxicar el cuerpo, tenemos el carbón activado, por ejemplo, que va a ayudar a encapsular y a eliminar estas toxinas que ingresan y va a mitigar los efectos que producen sobre nuestro organismo. Lo mismo el Mixagogo y el Naturflora, muy importante para recuperar la flora bacteriana normal que debemos tener a nivel del tubo digestivo y a nivel de la piel. Afectaciones en nuestra flora bacteriana van a hacer que no absorbamos los nutrientes de manera adecuada, que tengamos dolores, distensiones abdominales que no deberíamos tener después del consumo de alimentos. Y estos procesos de desintoxicación podemos hacerlo cada
1 a 2 años más o menos. Personas que llevan un estilo de vida no tan saludable deberían hacerlo 1 vez cada año. Un estilo de vida más saludable y en un ambiente no tan contaminado puede hacerse cada 2 años. Para la inflamación, algunos alimentos que la incrementan, recordemos, carnes procesadas, los fritos, el azúcar refinada, las harinas refinadas, las salsas procesadas, estas que vienen en empaque de preparación industrial, y la grasa saturada, para hacer que nuestro cuerpo se inflame mucho más. Otros la reducen, como las frutas rojas, por ejemplo, las uvas, los arándanos o la fresa. Las semillas de chía reducen la inflamación, el brócoli reduce la inflamación. Obviamente el brócoli para la persona que lo tolera. Algunas personas al consumir ciertas cantidades de brócoli van a presentar, al contrario, más inflamación, sobre todo a nivel abdominal. Las coles, la espinaca, las cerezas, el aceite de oliva, la jalea real y el propóleo contribuyen al control de estos procesos inflamatorios crónicos. Productos naturales para el manejo de la inflamación derivados de la caléndula que van a contribuir a la reducción progresiva de estos fenómenos inflamatorios en nuestro organismo. Diferentes presentaciones en gotas, en tabletas, en gel de consumo oral o incluso en crema, por ejemplo, para las inflamaciones de la piel. Para los procesos oxidativos tenemos los shot Oxia, que tienen una gran carga de agentes antioxidantes, son bastante fuertes en su sabor, pero también muy efectivos para el control. Podemos consumir también el propóleo, tenemos el Benfer, que queda muy rico como una malteada, la miel de abejas. En su consumo continuo, vamos a lograr entonces el control del proceso oxidativo en nuestro cuerpo. Para evitar la muerte celular, la combinación de ginseng con jalea real. Estos viales tienen una buena concentración de jalea real y del ginseng. El sabor es un poquito dulce, pero no se preocupen que no afecta los niveles de azúcar. Al contrario, ese poquito de miel de abejas que tiene va a contribuir a que controlemos aún mejor estos procesos de degeneración de muerte celular. Tomamos 10 a 30 días al mes. Si la enfermedad no es tan grave, con 10 días tenemos seguidos. Si la enfermedad es mucho más grave, nos toca continuo los 30 días del mes durante unos 3 a 4 meses. Para suplementar, a veces toca hacerlo. Con vitaminas, como contiene el Benfer, vitaminas y minerales. O a veces necesitamos suplementar de aminoácidos y de colágeno a nuestro cuerpo, como en el caso del uso del Revivera o del Regenequer. Muy útiles para deterioros articulares importantes. Van a nutrir nuestros tejidos, nuestras articulaciones. Voy a dejarles este resumen de estos productos naturales para que tomen nota de las dosis de los productos que les interese. Vamos a dejarla un minutico. Recuerden que estamos utilizando diferentes alternativas naturales
de distinto tipo con evidencia científica de alta calidad para buscar el mayor impacto sobre cada uno de los pasos de los procesos fisiopatológicos, es decir, negativos en nuestro cuerpo, el contexto de las enfermedades y su prevención al mejor precio posible para no impactar tanto el bolsillo. Recuerden nuestro servicio de teleconsulta gratuita. Pueden escribirnos al 321-951-9733. Ahí podemos gestionar las consultas. También tenemos en Chapinero nuestro servicio de consulta presencial. Nuevamente, nuestro teléfono de contacto. Ahorita vamos a responder las preguntas que hayan surgido durante la charla, pero si se ocurre después, a veces uno está haciendo otra cosa y si ocurre alguna pregunta, nos pueden escribir a través del WhatsApp o a nuestro correo electrónico. Y con mucho gusto vamos a dar respuesta a cada una de ellas que surjan.